Hola, pues muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos, todo nuestro increíble y genial público. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión, un nuevo conversatorio. Y siempre tenemos muy buenos invitados. Y créanme, siempre lo digo, hoy no es la excepción, pero hoy tenemos una cosa excepcional, un personaje excepcional. Tenemos a un gestor cultural con más de 28 años de trayectoria, fundador de Realia, Instituto Veracruzano para la Cultura y las Artes, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y exdirector del IBEC, además de ser maestro y encargado de la capacitación en la Secretaría de Cultura. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, Santiago. Un placer estar en este espacio. No, hombre, para nosotros es un verdadero orgullo tener a alguien como usted invitado. Tuvimos la fortuna, tuve la fortuna de contactarlo gracias al programa de radio en el que usted participó, en Los Ríos del Sábado, aquí en Veracruz. Pero bueno, me escuché su participación, realmente me llamó muchísimo la atención y pues en busca de un contenido muchísimo mejor para todos ustedes que nos están viendo, pues lo traemos a usted. ¿Cómo ve? Está genial, gracias. No, hombre, en serio. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que últimamente se ha popularizado muchísimo en todos los ámbitos artísticos y sociales. Un tema que ahorita está, podemos decirlo, de moda, un tema que, bueno, esperemos no pase nunca esta necesidad de seguir aprendiendo y seguir buscando el arte de las mujeres mexicanas en el siglo XX. Como somos realmente un país muy mediático, un país que se guía a veces por cuestiones que no deberían, hemos tenido la idea de que no hay, o hay muy pocas, o si las hay muy reconocidas y no son de mucha presencia, muchas de las artistas mexicanas que fueron generalmente del siglo XX, que destacaron y que generaron este concepto de mexicaneidad. Muchos que hicieron muchísimo por el arte de este país y que bueno, es muy triste que solo se les reconozca porque conocieron o formaron parte de algún grupo de la estratosfera artística con personajes de mucho peso como Diego Rivera, Siqueiros o Tamayo o cualquiera de esos personajes. Es muy triste porque realmente las que llegan a ser ligeramente conocidas dicen, es que ella estuvo con Rivera o con tal personaje o con tal. Pero bueno, hoy les venimos a hablar precisamente de eso. Venimos a tratar de darle un poco más de presencia a estas artistas que realmente hicieron mucho por la cultura de este país. Y bueno, nada mejor elección que al maestro Alejandro Mariano. Ah, pues, si quiere, podemos empezar. Adelante, gracias. Pues, a mí me gustaría saber por qué a las mujeres no se les da tanta presencia como a los hombres en el ámbito artístico. Pues mira, querido Santiago, gracias por la invitación. El tema por demás es fascinante porque estamos ahora en una tercera temporada de esta lucha por la reivindicación de los derechos tanto de las mujeres como de las minorías sexuales y bueno, de la gran diversidad también de opciones sexuales en el mundo. Y entonces algo que a mí me parece clave para entender el hecho de cómo se han ido ocultando o negando la participación social a las minorías sexuales o a la mujer, que es una mayoría, por cierto, en muchos países o sociedades, es porque realmente la estructura social, la jerarquía social ha sido diseñada para ser controlada por hombres, por varones y desde un concepto también de heteronormatividad, ¿no? Y entonces la sociedad a nivel occidental se ha regido durante los últimos, pues, ¿qué te puedo decir? Desde los romanos hasta hoy, los últimos 2000 años por lo menos, desde un criterio estrictamente masculino. No incluyo a los griegos ni a las culturas anteriores, ni Ajá. mucho menos a las mesoamericanas, porque tenían muy claro este equilibrio
de la dualidad de lo femenino y de lo masculino. No así a partir de lo romano, mucho menos lo medieval, y bueno, con la época moderna, el Renacimiento hasta nuestros días, pues el mundo occidental se ha ido como estructurando por el poder del hombre, por el poder de una heterosexualidad también bastante rígida, por un poder de moral y de religiosidad estrictamente cristiana, judeocristiana, y eso es lo que ha impedido efectivamente un gran protagonismo a la mujer, que se le ha concedido pues un lugar de complemento del hombre. Ahora, las academias de las artes, para ser más específico, las academias de las artes pues siempre fueron un ámbito totalmente machista, en donde el papel de la mujer desde la moda le impide entrar a las academias, pero también el papel de madre, el papel pues de guardiana de los grandes valores morales, y entrar a una academia de las artes implicaba pues rodearse de puros hombres, hacer actividades que estaban consideradas en términos, ¿cómo se llamaría? Pues un cliché, consideradas para hombres, manipular materiales, construcciones, andamios, construir materiales, soportes, andamios, etcétera. Y entonces sí, se ha visto hasta muy entrado el siglo XX como una labor de hombres. Sin embargo, la lucha de las mujeres no es del siglo XX, viene desde muchos siglos atrás, y entonces desde la época medieval, pues ya vamos a ver ahí a la emperatriz Teodora, ya vamos a ver también en la época barroca a una Sofonisba o una Artemisa Gentileschi, o ya en el mismo siglo XIX vamos a encontrar mujeres en la Academia de San Carlos, querido Santiago. Es muy curioso y son cosas que investigando, si nos ponemos a buscar un poco cuáles son las mujeres más destacadas del arte mexicano, tenemos un caso que describe perfectamente lo que usted dice, que es Rosario Cabrera. O sea, Así es. se le complicó a más no poder entrar a Lemba. Se le complicó, pero en serio, el entrar. De hecho, no resistió, tuvo que salirse, si no mal me equivoco. Si no me equivoco. Pero es muy curioso porque cuando buscas tú en internet o buscas tú en cualquier página, te ponen, y es lo que yo decía al inicio, te ponen, no, es que Rosario Cabrera, y te ponen, estudió junto a Saturnino Herrán, ¿no? O estudió junto a, junto a Arnulfo Domínguez, ¿no? Y al Exacto. final son cosas que impactan. Impactan sobre todo porque se consideraba que la mujer no podía o no debía, y eso es lo que me parece a mí totalmente descabellado. Como usted bien lo dijo, los griegos no tenían para nada esta idea. Ellos tenían la idea de la belleza. En el Lisis, en uno de los diálogos de Platón, está discutiendo Sócrates con bueno, los hermanos que están ahí, los compañeros, y están hablando sobre la idea de la belleza y del amor. Y Sócrates precisamente se refiere al amor y a la belleza hacia un hombre, hacia un joven de 14 años o de 15, no me acuerdo qué edad. Así es. Pero es muy curioso porque eso se remonta a una época occidental, romana y medieval, como usted dice, Sí. prácticamente. Pero Pues ahora, mira, ¿ah? hay algo bien interesante, por ejemplo, antes de hecho de nuestra admiradísima Rosario Cabrera, que Rosalía. pues vivió una vida muy, muy bella, pero ahí, fíjate que la historia del arte la considera la primera gran pintora mexicana. Sí, Pero fíjate que antes de ella tenemos la historia también de Guadalupe Carpio. Guadalupe Carpio y Berruecos. Ella fue hija de un gran poeta y un gran médico de Cosamaloapan, Veracruz. Y entonces la gran Guadalupe Carpio, ella entra a la Academia de San Carlos con 17 años, cuando no se podía ser estudiante de la Academia de San Carlos si eras mujer.
Y entonces ella nació en Jalapa, Veracruz, en 1828 y entra a la Academia de San Carlos en 1845, es decir, exactamente un año antes de la invasión estadounidense. Ella ya está en la Academia de San Carlos, y algo que a mí me gusta mucho de su historia es que ella aprende a pintar y a dibujar con los mejores maestros de la Academia de San Carlos, que gracias, claro, a que ella no se podía entrar a la academia, pero es el primer ejemplo claro de que los papás, cuando apoyan a los hijos, pues lo logran. Y entonces su padre era maestro de anatomía, y entonces se llevaba muy bien con el presidente del consejo, don Bernardo Couto, y ella entra y aprende a pintar y a dibujar con los mejores, como los mejores alumnos de la academia, y fue la primera pintora que expone en casi todos los salones de la Academia de San Carlos desde 1850 hasta 1891, o sea, 41 años de exponer en el Salón de la Academia de San Carlos. Pero también antes, en 1875, ella es la primera mujer que expone fuera de México en la gran exposición internacional de pintura en Filadelfia, por ejemplo. Y entonces, una jalapeña ilustre que es desconocida, pero ahí es donde podemos decir, bueno, ya hay antes de nuestra querida Rosario Cabrera, un gran ejemplo de cómo una mujer se impone a un planeta completo regido por hombres. Y bueno, ella además tiene que cumplir su papel de madre porque tiene, me parece que tuvo como 12 hijos. ¿Cuánto? Ella, No sé. ella, 12 hijos, 12. Y bueno, era la moda de la época, era la obligación de la época, era poblar el país, ¿no? Y entonces las mujeres prácticamente tenían la obligación de parir cada año, cada 2 años. Entonces ella tuvo 12 hijos con un hombre bueno, que está retratado por ella, vasco él, Martín Mayora. Y bueno, él es un hombre culto, el padre es un hombre cultísimo, es uno de los hombres más poetas médicos más respetados de la Ciudad de México, de Cosamaloapan, por eso se llama Cosamaloapan de Carpio, fíjate, Wow. por el papá de ella, ¿no? Por Guadalupe Carpio. Entonces, su hija, por ejemplo, una de sus hijas, Luz, se casó con don Justo Sierra, fue la esposa de don Justo Sierra, o sea, llegó a ser pues, la suegra de don Justo Sierra. Entonces, ella fallece en 1892. Y entonces, el segundo ejemplo, ahí sí te podría decir que sería Rosario Cabrera López, porque ella se va a imponer a un mundo machista del primero, ya no se llamaba la Escuela de San Carlos, se llamaba ya la Escuela Nacional de Bellas Artes, como bien lo dices, y entonces, a partir de que queda huérfana, ella se implanta un estilo de vida de que lo femenino es algo realmente que va contra la dignidad de la mujer. Y entonces ella se convierte en una de las primeras mujeres que entra a la Escuela Nacional de Bellas Artes, estudia con los mejores, como bien lo mencionaba Saturnino Herrán, con Gedovius, y se convierte en una de las grandes pintoras de nuestro país. Yo creo que también ella tuvo mucho que ver en estas escuelas un gran esfuerzo que se hizo por enseñar a pintar a todos los niños pobres de México, y sobre todo la Ciudad de México, fue las escuelas al aire libre. Ella fue una gran maestra de las escuelas al aire libre, junto con dos hombres maravillosos también que crearon este método. Adolfo Bess Maugar, que decía, para pintar hay que recuperar la metodología antigua, prehispánica. Y el otro, el gran promotor, el gran gestor de las escuelas de pintura al aire libre, siempre se me olvida su nombre, Alfredo Ramos Martínez. Con ellos dos, ella es la gran, ¿cómo se llama? El motor para fundar y fundar y fundar muchas escuelas al aire libre. Entonces, creo que antes de
de ella no había habido, no existió un esfuerzo de gestión cultural tan estructurado para llevar el arte a todas las colonias, por lo menos de la Ciudad de México, ¿no? Y después de ella, en la década de los 20, pues ya podríamos hablar de otra gran mujer también, este, que llega a México, también del norte de la República Mexicana, y es, por supuesto, nuestra admiradísima María Izquierdo, ¿eh? Es María, decir, se vuelve un ícono, el primer ícono, ¿no? De la mexicanidad, Santiago, perdón. Ajá. poniendo en el Art Center de Nueva York, colores, Exacto. ella absorbe los colores de México. Siento yo que hay algo muy característico que no sé si, y es una pregunta que no, cuando veo sus cuadros no sé qué es qué, pero si salimos a la calle, por ejemplo aquí en Veracruz, el Boulevard, vamos a ver un montón de cosas que dicen raspados o que dicen elotes, pero con unos colores muy intensos. Entonces, María Izquierda, siento que captura muy bien eso y lo lleva a otro nivel. Y aquí es donde nos ponemos a pensar que no solo las mujeres existen y no solo hay que reconocerlas, sino es que ellas forman parte, si ellos son el cimiento para crear la base de lo que viene siendo ese sistema de identificación mexicano. Muy impresionante porque cuando nosotros vemos la vendedora de frutas, que en este momento no recuerdo quién la pintó, De Olga Costa. Olga Costa, o cuando vemos una pintura que se llama Viernes de, se me fue el nombre, que es un altar. Ajá. Ah, sí, les voy a poner aquí la imagen para que la vean. Esa pintura que ustedes están viendo retrata perfecto la esencia de México y los colores, y es lo que nos representa. Por eso es muy importante identificarlas y reconocer el papel histórico que jugaron. Sí, claro, porque no fue fácil. Es un mundo totalmente machista y ellas se abren camino luchando contra estos prejuicios, primero de sus compañeros de vida y luego de una sociedad mojigata, chapada a la antigua, provinciana, que no es la sociedad de europea ni estadounidense, es una sociedad que todavía está anclada casi casi en el virreinato, en cuestiones pues religiosas, de moral antigua y de estereotipos de la mujer. Y entonces María Izquierdo rompe este estereotipo de la mujer porque ella se viene de San Juan de los Lagos, donde ella nace en 1902, se viene huyendo de un marido golpeador, ella ya tiene 3 hijos, se viene a la Ciudad de México, ella se gana la vida en la Ciudad de México, renta unos cuartos ahí en Santo Domingo, luego ella se hace de esta cuartería y renta cuartos, la descubre como pintora primitivista o naif Diego Rivera y la invita a que se integre a la Escuela Nacional de Bellas Artes y ahí es donde ella en la Escuela Nacional de Bellas Artes apenas se alcanza a estar alrededor de unos 15 meses porque sufre mucho bullying, como llamamos hoy, a este asedio horroroso de sus compañeros machistas que la tachan pues de ser amante de Diego Rivera, de ser la protegida, y luego pues se complica más porque Diego Rivera se atreve a decirle a toda su generación que ella es lo mejor que le ha pasado a esa generación, que es lo único que vale la pena, incluso da una conferencia sobre las pinturas de María Izquierdo, y entonces pues la atacan incluso con agua de los baños, la escupen, etcétera, etcétera, la agreden mucho y ella decide abandonar la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ya para ese momento, pues estamos hablando de 1928 ya, ella tiene como pareja a Rufino Tamayo, y Rufino Tamayo aprende de María Izquierdo eso que comentas, querido Santiago, es decir, extraerle el color a las sandías, a las pitahayas,
a las granadas e inyectárselo al óleo, ¿no? Ese color que ella es una gran maestra del color y entonces ella, digamos, como bien dices, ella es una gran, ¿cómo te diría? Maestra del arte moderno en cuestión de descubrir que lo popular es una gran vena y beta para construir una nueva modernidad. Y bueno, María Izquierdo desgraciadamente murió en 1955, muy joven, apenas de 53 años, menos de 53, pero sí sufrió mucho, porque bueno, a pesar de eso, ella tuvo un círculo muy bonito de puras mujeres fuertes, ¿no? Ellas se reunían ahí en el Café París, estas mujeres fuertes, que ella ya con 28 años ya es una gran, como un referente, ¿no? En la pintura mexicana, con 28 años, ya es una grande de México, y en el Café París se sientan estas grandes señoras y algunos amigos también gays, les decían los chicos excéntricos, y ahí estaba ella, María Izquierdo, estaba ahí Lupe Marín, estaba por supuesto Lola Álvarez Bravo, Lía Costa, que estaba casada con el mejor crítico de arte que hemos tenido en la primera mitad del siglo XX. Tenemos también ahí a amigos, claro, gays, como Juan Soriano, Salvador Novo, Villaurrutia, Rodríguez Lozano, ¿no? Y entonces también es interesante esta otra línea que algún otro momento podemos tocar, ¿no? La de los grandes artistas homosexuales de México. Pero entonces ella no tuvo mucha suerte en el amor. Después de la relación con Tamayo, ella se queda muy depresiva y bueno, pues empieza a pintar estas maravillosas telas surrealistas, ¿no? Como la que vemos en pantalla de Naturaleza Viva con Huachinangos, pero también interesante que ella empieza ya el surrealismo muy, ¿cómo se llamaría? Atravesado por el psicoanálisis. Finalmente ella desgraciadamente muere en el 55 después de 4 derrames cerebrales a los que siempre se sobrepuso a pesar de su gran miseria económica, porque no tenía ni un peso partido por la mitad. Y el segundo bullying, por ejemplo, con ella, fue el hecho de que le dan a pintar la escalinata principal del Ayuntamiento de la Ciudad de México y lo anuncia a los periódicos y los muralistas, sobre todo Rivera y Siqueiros, la grillan para quitarle el contrato porque dicen que una mujer no puede pintar murales y que no tiene pues una trayectoria que la avale, ¿no? Entonces, otra gran mujer que supo enfrentarse al machismo de la Ciudad de México y del país, ¿no? Terminan saboteándola. Al final, creo yo que terminan saboteándola, pero ella murió, pero su legado perdura hasta el día de hoy. Ella hizo algo impresionante que es, creó una iconografía. La Exacto. iconografía clásica, más clásica de México, utilizando los colores, es el legado de ella. Sí. Muchísimas, y podemos ver en algunas pinturas de Tamayo, que se ve, ella retrata generalmente bodegones, naturaleza, sandías, nopales, muchísimo color, escenas de circos, zoológicos, genera una sensación de que dices, wow, estoy en México y eso es lo que crea ella, porque de la nada, Claro, de es repente, parte de la corriente de pensamiento, ¿no? De México, es la Escuela Mexicana de Pintura, aunque ella es como muy independiente, aporta su visión de la esencia de México. por supuesto, se encarga directamente y crea una labor titánica para representar a México. Como decíamos de Rosero Cabrera, ella hace algo impresionante que es la única. Llega un momento es que es la única en que defiende la escuela de pintura al aire libre. Lo defiende a capa y espada para generar esto, que más tarde se encargó, bueno, María Izquierdo, de generar esta iconografía de identificación nacional, de identidad nacional. Pero bueno, creo yo Y fíjate que otra grande que construye la imagen de México es a través de la fotografía.
es la gran amiga precisamente de María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, las dos son de Lagos de Moreno, Jalisco, y bueno, ella se viene a México a vivir, ahí conoce a Manuel Álvarez Bravo, el gran fotógrafo, el gran patriarca de la fotografía moderna, ¿verdad? Ella se casa con don Manuel Álvarez Bravo ahí por 1925, 26, por ahí así. Y a mí me gusta mucho la fotografía de don Manuel, pero don Manuel Álvarez Bravo capta en la foto la eternidad de un instante. En cambio, Lola, que le absorbe todas las técnicas de revelado, de impresión y de obturación, ella modela, ella, ¿cómo se llamaría? Se genera su tercer ojo, digamos, ¿verdad? Ella en la Ciudad de México, este, se vuelve también una gran fotógrafa, pero lo que me gusta es que ella, lo que fotografía, ella es la vida, la vida cotidiana de la Ciudad de México. Esta poética de lo cotidiano, este instante irrecuperable de la vida urbana de un México que nacía, ¿no? Y entonces es muy padre hablar también de Lola Álvarez Bravo como la primer gran fotógrafa mexicana de la modernidad, aunque claro, también viene Tina Modotti, ella italiana, viene de Estados Unidos con Weston, pero entre ellos empiezan a generar una gran nueva época para la fotografía mexicana que se sale ya de los cánones tradicionales académicos. Y por cierto claro, que Weston es su gran amigo y maestro, pero también Cartier-Bresson, pero también Tina Modotti, luego conoce también a Eisenstein, ¿no? Que viva México, la película, y bueno, ahí se va construyendo la modernidad de la fotografía mexicana. Entonces, me parece que hay que darle su lugar también a Lola Álvarez Bravo porque ella es una de las grandes constructoras de la imagen moderna de este México nacionalista y por eso es que ella tiene su propio taller de fotografía en la universidad, en la UNAM, ¿no? Eso también es importante. Ella creó la primera galería de arte mexicano, claro que es de Inés Amor, pero ella crea la primera galería de arte, como de arte moderno, no tan mexicanista, sino lo que venía a romper el mexicanismo también, y ahí es donde ella le inauguró por primera vez en la historia la primera exposición de Frida Kahlo antes de morir, individual, primera exposición individual de Frida Kahlo la hizo Lola Lórez Bravo. Entonces es parte de esta dinámica de la primera mitad del siglo XX, Santiago. Claro, es algo que en lo que hay que caer conciencia. Hay que Sí, exacto. conscientes en el papel tan indispensable que juegan las mujeres para crear la pintura moderna de México. Sí, no, y mira, aquí en pantalla estamos viendo, por ejemplo, una foto icónica de Lola Álvarez Bravo, que es la foto que le toma a Frida Kahlo frente a un espejo, hermosísima también Frida Kahlo, con estos vestidos que se compraba Frida, que eran realmente unas obras maestras del arte mexicano, a diferencia de María Izquierdo, que a María Izquierdo ella se los hacía de una forma fantástica, es decir, ella rehace lo mexicano, María Izquierdo, y Frida lo autóctono, no, más bien lo mestizo de las regiones de México, lo vuelve chic, lo vuelve occidental, ¿no? Lo vuelve europeo. Pero fíjate que hablando de Frida, también es interesante cómo Frida se convierte en un ícono después del accidente que tiene en el tranvía. Ella plantea ahora una estética de lo más profundo que conoce, que es el dolor, y se regodea en el dolor, pero lo vuelve una energía para crear
un arte hasta cierto punto grotesco a veces, cuando hablamos de los asesinatos, cuando hablamos de los, ¿cómo se llama? Abortos, pero luego también un arte surrealista, que no es surrealista, realmente ella nunca se consideró surrealista. André Breton es la que la bautiza como surrealista. Ella dice, yo pinto lo único que conozco y lo que conozco mejor es mi dolor, el dolor interno, ¿no? Imagínate entre 1925 y 1954 que muere, pues tiene un poquito más de 35 operaciones. Y si alguien conoció del dolor, pues fue ella, ¿no? Y se vuelve también el brazo fuerte de Diego Rivera. Fíjate que antes ella firmaba como Carmen Rivera, porque ella es Carmen Frida Rivera Calderón, Carmen Frida Kahlo Calderón. Y entonces ella firmaba como Carmen Calderón o luego Carmen de Rivera, pero es hasta que más o menos en 1940, 41, aparece ella sola ya en la portada de Vogue, cuando ella se empodera y dice, oye, pero yo valgo como mujer independiente, como pintora, porque ya había tenido una primera exposición en el 40 en París, fíjate, con Marcel Duchamp, que le ayudó mucho, ahí conoce a Picasso, que le regala los aretes de manita, y luego la invitan a exponer a Nueva York en el 41, allá conoce a este fotógrafo, ay, se me fue el nombre, Raymond Murray, y aparece en las portadas de Nueva York, de la revista Vogue, y entonces se empodera y empieza el mito, ¿no? De Frida Kahlo, ya ni Calderón ni de Rivera, es Frida Kahlo al 100%. Le dan el Premio Nacional de las Artes, el segundo, junto con Orozco, en el 46, me parece. Y bueno, se vuelve realmente una referencia de una mujer que lucha con la desgracia fatídica, trágica, pero también una mujer que lucha por no ser absorbida por su marido, por Diego Rivera. Y mira que ese es un gran logro, porque Diego Rivera era un monstruo gigante en todos los sentidos, ¿no? Artístico, corporal, de fama, de talento, y Frida reivindicó su propio estilo, y es mentira eso que Diego le haya retocado los cuadros o hacerlos más atractivos, no. Frida tiene una gran capacidad de pintar retratos, por ejemplo, de la mejor calidad, y va retomando también estilos desde la época, por ejemplo, ella retoma mucho los pajaritos y los listones y las letras de José María Estrada del siglo XVIII, ¿no? Del arte provinciano, pero sabe lo que hace, es una gran pintora también, ¿no? Estoy de acuerdo y sobre todo que este tipo de gente, este tipo de artistas, estas mujeres, son las que fundamentan el arte que tenemos hoy en día y todo el siglo XX nacionalista. Sí, Entonces, me parece muy difícil de creer, no difícil de creer, pero me parece impresionante que no se le dé la presencia que tienen, ¿no? Si exacto. tomamos ideas, a lo mejor Frida Kahlo es la única, Frida Kahlo es un símbolo de identidad nacional, pero si nos ponemos a pensar todo el trasfondo que hay de ella, todo lo detrás, no nos da la vida para estudiarlo completo. Tan solo el trabajo que decías tú, decía usted, de Bravo, o el trabajo que decía de María Izquierda, el trabajo que hizo a Rosario Cabrera, que no sé si pintó lo que están viendo en pantalla, que es las maestras rurales siendo Claro. no atacadas. Son cosas que dejan a un México muy azotado por la desigualdad social, un México muy golpeado por todos los problemas que existen en la vida. México los tenía, todos, no había excepción. Entonces, ellas son las que empiezan a unir a México para poder salir adelante y me parece que eso es lo que se debe reconocer. Más allá de que si fueron buenas, si fueron malas, fueron las personas que unieron a México, el trabajo que está detrás de la cara,
porque yo siento que hay varias líneas, ¿no? Está la cara, que son los tres, los cuatro, Claro. Kahlo, Diego Rivera, Siqueiros, Tamayo. Exacto. Fíjate que no son lo único, ¿no? Tienes toda la razón. Ellos son las tres puntas de un iceberg que se llamó Escuela Mexicana de Pintura, pero no todo fue mexicanismo. También llegaron de afuera del país gente que aportó una gran calidad a la pintura de México, una gran nueva sensibilidad, como es el surrealismo y bueno, ya llegó, por ejemplo, André Breton a México y que bautiza a Frida como, usted es una bomba amarrada con listones, le dice señora Rivera. Y entonces aquí es donde André Breton hace, ¿cómo te diría? Posiciona a México, lo posiciona a nivel mundial como el país más surrealista del mundo, ¿no? Y, También lo pone y evidentemente esto sirvió mucho también para ponerlo en la mirada de artistas tan importantes que migran por la Segunda Guerra Mundial a nuestro país. Y esto trajo una sangre nueva, una savia nueva al arte mexicano, como por ejemplo el caso de Leonora Carrington, que viene muy cargada con todos los recursos que aprendió ella en París, y por supuesto en su educación primera en Londres, ¿no? Y entonces es interesante que doña Leonora Carrington Moorhead viene de una gran época con los grandes surrealistas de París. Ella pues era la pareja de Max Ernst, pero además de Max Ernst, pues Max Ernst la conecta con todos los surrealistas más importantes, con André Breton, pues con todos, ¿no? Y entonces ella realmente nos va a heredar a México una tradición de surrealismo pues muy intelectual, muy de raíces también celtas. Ella nos va a regalar también un gran estilo de obedecer a una dimensión metafísica sin tenerle miedo a estas relaciones metafísicas. Y entonces me parece mucho el legado también de mujeres como Leonora Carrington y como Remedios Varo, que ellas asumen que son brujas, por ejemplo, que creen en una dimensión, en la cuarta dimensión de Gurdjieff, en el esoterismo medieval, en las lecturas herméticas, ¿no? De Hermes Trimegisto. Ellas tienen contacto con seres de una cuarta dimensión. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo un cuadro icónico de Leonora de su primera época como estudiante de la Academia Osenfant allá en Londres. Y ahí estamos viendo una llena, y la llena es el concepto de la maldad, ¿no? Y luego una yegua blanca que es la bondad y es como su alter ego. Ella encerrada en su gran castillo, porque recordemos que ella es una señorita multimillonaria, sus padres tienen una gran fortuna, ¿verdad? Y entonces allá en Lancashire, Reino Unido, tienen pues un palacete, una mansión palaciega, ¿verdad? Y entonces ella nos hereda esta dimensión británica, mexicana, surrealista, antifascista también, ¿no? Y alrededor de Leonora se reúne un gran grupo de pintores surrealistas, de escritores surrealistas y de grandes literatos, ¿no? En nuestro país. Renato Leduc, por ejemplo, la salva de quedarse en Europa y se la trae a México. En 1941 llega a México, se enamora de México para siempre. Lo mismo le pasó a Remedios Varo, ¿no? Que se viene a México después de Leonora y acá hace una gran carrera, primero con su marido Benjamín Peret, y luego que termina la guerra, Benjamín Peret se regresa a Cataluña, a Barcelona, y Remedios le dice, yo no me voy, Benjamín, dice, mi vida está aquí en México, amo México.
y ella pues todavía no es gran pintora, ¿no? Remedios Varo realmente se dedicaba a sobrevivir pintando publicidades para la compañía Bayer, y entonces ella pues tiene una ¿cómo se llamaría? Una gran temporada, digamos, en México, y después de la década de los 50 es cuando ella se empieza a dedicar ya profesionalmente como pintora, ¿verdad? ¿Y qué pintora? ¿Por qué? Porque Remedios es la primera mujer, después de Frida, claro, a la que Diego Rivera dijo, es que esto es impresionante. En su primera exposición en la Ciudad de México, tiene un gran éxito, a tal grado que Diego Rivera, que era muy difícil, era uno de los críticos más feroces, ¿no? Le dice a Siqueiros, jamás se había visto una mujer pintora tan buena como esta joven Remedios Varo, que nos trae, ella sí, absolutamente el discurso surrealista, psicoanalista, pero combinado también con este mundo de la alquimia medieval, estos pisos, estas torres circulares, estos símbolos metafísicos de la espiral, del huevo, de las almas incandescentes saliendo de las paredes. Y ella encuentra toda su iconografía, ella la bebe, la extrae de los libros medievales. Y entonces se vuelve también un ícono de la pintura mexicana, ¿tú crees? Por supuesto, como Leonora Carrington. Yo he tenido la oportunidad de ir al Museo de Leonora Carrington en San Luis Potosí, Sí. y en el Boulevard hace un par de años, hace un par de años, y por la cuarentena parece que fue ayer, pero un par de años, hubo una exposición de Leonora Carrington en el Boulevard de Veracruz, donde pusieron algunas de sus esculturas, y siempre que pasaba por mi escuela, está por ahí, decía, qué cosa tan rara y tan fea, ¿no? No me gustaba en lo más mínimo. De Sí, le repente, pasa a mucha gente, sí. sí, no es nada. Pero es que también, como todo, hay que caer en la conciencia. Entonces, en cuanto fui al Museo de Leonora Carrington en San Luis Potosí, he de decir que en contra de mi voluntad me llevaron casi casi obligado, porque dije, no tengo nada que ir a ver ahí, porque, ay, qué feo lugar. Leí y entendí todo el trasfondo, lo que tiene este artista. Y estoy convencido que si no fuera por ella, muchísimas de las obras de arte surrealistas que generan aquí en México no habrían surgido. Ella es un antes y un después en la pintura, la pintura surrealista de México. Estoy completamente convencido. Pero todo va relacionado con lo que digo, y todo va relacionado al punto que queremos llegar, que es que hay que caer en la conciencia de que si no fuera por ellas, muy probablemente no tendríamos identidad nacional. Todo esto de lo que estamos hablando ahorita, Leonora Carrington, Remedios Varo, María Esquier, todas estas artistas son las que unen al país. Exacto. Y es por eso que por el trabajo de ellas es que existen estas caras del iceberg que comentábamos. Y Sí. es muy difícil de creer que no exista presencia para esas mujeres artistas. Y la poca presencia que tuvieron se las ganaron ellas, pero a pulso. Se las ganaron, y a veces de mala fama, y a veces de muy mala fama, porque hay artistas como por ejemplo Rosero Cabrera, que la acusaron de salir de la escuela de Lema porque estaba manoseándose con el director, y se ganaron de fama a veces de mala, pero todos son complot contra las mujeres. Me parece muy difícil de creer, pero bueno, entonces el Sí, reto que eso es lo que dices, es interesante porque es interesantísimo. la- las, las grandes pintoras, y ahorita vamos a ver escultoras tal vez, es importante decir, reivindicar que trajeron la actualidad del mundo a México, introdujeron la actualidad, pero no solamente la trajeron de Europa o de Estados Unidos, como es el caso de Lilia Carrillo, también la reinventaron, ¿no? La Sí, claro que sí. reinventaron en un estilo propio y posicionaron a México a nivel mundial como una nueva civilización que está creando nuevas corrientes de arte. Y es el caso de Lilia Carrillo. Saliéndonos ya de la Escuela Mexicana de Pintura,
ya que se va como diluyendo a finales de los 40, a principios de los 50 y durante todos los 60 se va a dar un gran rompimiento con el arte mexicano y este arte mexicano pues viene ahora a ser ahora geométrico, abstracto, y en este contexto es cuando hay otra gran mujer ahí junto con puros hombres, también hay que decirlo, es de las pocas mujeres que se, ¿cómo se llamaría? Que se labra su propio pedestal como la mejor pintora abstracta, no solamente de México, yo creo que de todo el continente americano, y lo que decías, no se conocen porque no se les ha dado su lugar. Y ese es el caso típico de Lilia Carrillo. Es decir, ¿quién conoce a Lilia Carrillo? ¿Quién habla de Lilia Carrillo? ¿Dónde están sus grandes retrospectivas y su museo? Y es realmente injusto porque ella, que nace en la Ciudad de México en 1930, desgraciadamente solo vivió 44 años, murió muy joven, pero le debemos que ella crea el primer arte abstracto lírico, como se le ha bautizado, un arte abstracto que va hacia los sentimientos, un arte abstracto que apela a estas necesidades, ¿cómo se llamaría? No metafísicas, pero sí como estas cualidades de la pintura que es el silencio, la tranquilidad, el paso de un estado matérico a otro, ¿no? Y en ese sentido construye un lenguaje propio, Lilia Carrillo, con, ¿cómo te diría? Con volúmenes, con materia, con planos que se intersectan entre todos, ¿no? Ella estudia primero en México, luego estudia en París, luego regresa con Manuel Felgueres, que ahí en la foto estamos viendo a Lilia Carrillo muy joven y a Manuel Felgueres en el fondo también jovencitos. Y entonces es interesante porque ella construye un nuevo estilo de arte abstracto, sentimental, evanescente, ¿no? Onírico a veces, ¿no? Y de una suavidad imperturbable. Es como mundos abstractos interiores, pero no fisiológicos, sino de la mente, ¿no? Y entonces es una grande Lilia Carrillo y entonces abre ella en la segunda época de México moderno, es decir, después del siglo, después de la primera mitad del siglo, empieza una gran época Lilia Carrillo para mujeres empoderadas y en esta década de los 50 que ya está ella haciendo obra, entran a las escuelas de arte nuevas chicas, jovencitas, como por ejemplo nuestra admirada y tampoco bien reivindicada Ángela Gurría, como una gran escultora. Es una de las mejores escultoras que ha tenido México. Ella nació en 1959 y bueno, con unos 25 años, ella estudia en un colegio estadounidense en México que se llamaba se me fue ahorita, Mexican City, algo así se me fue ahorita, que hoy se ha convertido en la Universidad de las Américas. Exactamente, el Mexico City Center, que hoy es la Universidad de las Américas. Ella estudia arte y le toca la fortuna de tener excelentes maestros, ¿verdad? Excelentes maestros. Ahí Ángela Gurría, que domina el arte de la escultura, es una mujer muy femenina, muy elegante, muy distinguida, de una familia de rancio abolengo como los Gurría en la Ciudad de México. Y entonces, Ángela en el 68, bueno, alcanza su nivel máximo de fama cuando es invitada por el Comité de Juegos Olímpicos a sembrar una muy imponente escultura que vemos en pantalla, que se llama Señales, ahí en esta ruta de la amistad. Y bueno, es interesante porque la Señales mide 18 metros de alto y esta gran escultura está reivindicando el lenguaje geométrico abstracto absoluto.
Ya no hay ninguna referencia a la realidad, al realismo. Simplemente es planos, movimientos, ¿verdad? Geometría pura para resaltar el tiempo, el movimiento, el espacio, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que está ahí Ángela Gurría, también está estudiando en una generación un poco menor esta gigante de la escultura, pero también de la instalación, que nos lleva ya a una nueva modalidad no tan clásica geometrista, sino en la vanguardia ya del arte contemporáneo, que Claro. sería Helen Escobedo, Helenita, y entonces Helen Escobedo también es otra grande del arte mexicano que estaba en poder de hombres, la escultura. Y entonces dices, ¿cuáles son las grandes escultoras de México? Claro que hay muchísimas, y No de son talla conocidas. realmente internacional. Y ahí tenemos a Helen Escobedo, que desgraciadamente dejó este mundo en el 2010, después de una vida realmente exitosa en todas sus temporadas. Ella nació en el 34, 1934, murió en el 2010. Alguna vez me tocó conocerla cuando vino a hacer una instalación a Libec, ahí en el puerto de Veracruz, en la capilla. Y entonces Helen Escobedo es una de las más destacadas escultoras a nivel mundial desde México. También estudió en este colegio estadounidense que les decía, el City College, que después se convirtió en la Universidad de las Américas, pero después de ahí ella gana una beca para irse a estudiar a Londres, escultura específicamente, y entonces su primera gran exposición hace unas esculturas increíbles, 30 esculturas que ella realiza, y entonces ella en el 1968, vean ustedes aquí a su izquierda, hace esta monumental escultura llamada Puertas al Viento, donde ella estructura geometría pura, ¿verdad? Al mismo tiempo que ella integra, hace esta integración plástica entre el discurso, la forma, el tiempo, porque se puede mover el centro, ¿verdad? Y Claro. que dé paso al aire. La que está a la derecha es la escultura de la Quetzalcóatl, que es la geometría aplicada al movimiento. Y esta, digamos, esta metáfora de la civilización, del tiempo, del cosmos y de Quetzalcóatl al final. Abajo, este túnel blanco está hecha con materiales, que eso también lo caracterizó mucho a Helen Escobedo, el uso de materiales industriales, y ahí es una escultura blanda. ¿Por qué? Porque tú la puedes transitar y la escultura es como una especie de atmósfera, pero al mismo tiempo de túnel del tiempo que te va conduciendo aún más allá. Lo Y cual es es impactante. impresionante. Por Sí, sí, supuesto, hay que entender que para una sociedad llena de gente machista, era casi, casi imposible entender esto. Y créanme, por favor, que podemos pasarnos aquí toda la tarde hablando en serio de artistas mexicanas que merecen muchísimo la pena, mujeres, porque no se les da ese reconocimiento. Me es impactante, pero bueno, lo que nosotros queremos dar el mensaje, les proponemos el reto de que busquen por lo menos a 3 o 4 mujeres de las que mencionamos hoy, porque realmente se van a sorprender. Una cosa va a llegar a la otra y van a terminar viendo mujeres del mundo a nivel global. Y este es un fenómeno que no solo pasa en México, ni en Latinoamérica, todo el mundo tenía este problema de machismo y este problema de no dar el reconocimiento suficiente a las mujeres, hasta dentro de varios siglos para acá. Y en México todavía, desgraciadamente, sufrimos de este fenómeno al no darle la suficiente promoción en espacios culturales a las mujeres que realmente lo merecen. Pero bueno, ese es el mensaje que queremos darles. Yo les quiero agradecer muchísimo a todo nuestro público por la gentileza de su amable presencia virtual, por acompañarnos toda esta semana. Por supuesto, a usted, al doctor Alejandro Mariano, un verdadero
placer tenerlo aquí con nosotros para que nos haya platicado un poco. Creo que fue una plática muy enriquecedora para todo nuestro público, para que en serio conozcan esta increíble, estos increíbles artistas mexicanos. Y usted, ya vieron el conocimiento tan amplio que posee usted. Usted da clases, ¿cómo podríamos acceder a eso? Pues gracias, pues yo tengo mi universidad que fundé en el 2006, que se llama Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, y pueden acceder a nuestra página web, a nuestro sitio web, www.institutorealia.com, y ahí pueden ver pues toda la oferta que tenemos, y yo en particular tengo por lo menos unos 3 o 4 diplomados cada mes. En enero empiezo un gran diplomado sobre historia del arte universal desde Mesopotamia hasta el siglo XX. Entonces, este gran diplomado, están todos invitados a partir ya de finales de enero, y ahí pueden acceder a la información en www.institutorealia.com, o en mi Face me pueden encontrar también como Alejandro Mariano Pérez. Así está mi fanpage, y con gusto ahí podemos interactuar por Messenger, y estoy a sus órdenes. Pues de nuevo le agradecemos muchísimo. No se pierdan esta oportunidad de poder inscribirse a un curso realmente muy enriquecedor. Yo estaré dentro, se lo aseguro. Yo voy a entrar a ese curso, me llama muchísimo la atención. Pero bueno, invitamos a todos ustedes a que chequen a esos artistas, chequen el trabajo que hace el doctor Alejandro Mariano. Y pues nada, le deseamos un excelente sábado, el adecuado para usted. Y hoy que es Día de la Virgen, creo que es el Día de la Virgen, pues tenga también un muy buen Día de la Virgen. Y pues páselo con sus seres queridos, sígase cuidando y nos vemos el próximo sábado, ya saben, con muchísimo más contenido. Muchas gracias. Gracias.